Buenos días a todo el mundo y nuevamente nuestros agradecimientos por la asistencia de un grupo muy calificado desde distintos contextos y puntos de vista. Y estoy seguro que con base en eso podemos tener compartir unos 3 días de no solamente escuchar, sino debatir y cuestionar. Bastante interesantes. Lo que quiero hacer muy brevemente para no seguir atrasándonos un poco en la programación es introducir algunas ideas que iban consolidándose para orientar nuestras investigaciones e interpretación de lo que hemos encontrado, y que a lo mejor también sirve como referencia para las discusiones tanto formales como informales en los refrigerios y en el almuerzo y el evento cultural que también está programado para el martes de 6 a 9 y al cual todo el mundo está muy cordialmente invitado. Tenemos el grupo musical de la universidad y hay un cóctel y un espacio de conversación tal vez más informal. Entonces, quiero compartir algunas ideas sobre la noción de movilidad. Si no, de pronto no vamos a estar todos de acuerdo en cuanto al significado de la movilidad, pero por lo menos tener una referencia común con la cual se puede organizar la discusión. Algunas preguntas básicas de fondo en la investigación. Están las nuevas movilidades, y tenemos que reconocer inmovilidades también, cambiando el marginamiento de los pobres en los barrios periféricos de las ciudades. Una pregunta fundamental en el caso de Medellín, cuando uno piensa que desde la última estación de la línea K en Santo Domingo, que queda 10 kilómetros de distancia y 350 metros de altura, desde esta periferia difícil, por lo menos en horas valle, se puede llegar de allá hasta el centro de Medellín en 20 minutos. Es decir, la idea, funcionalmente, la idea de periferia, de hecho, tiene que cambiar. Sí, eso es cierto, porque también es cierto que en horas pico hay que hacer una fila de 1 hora para tener acceso a los metrocables. Entonces la cosa no es tan sencilla, hay todo tipo de matices. Pero sí es cierto que hay una mejora en la movilidad en cuanto a la facilidad de trasladarse. ¿Qué efectos tiene sobre la vida de las comunidades que habitan estos barrios periféricos? Se están produciendo nuevos sentidos de inclusión e integración socioespacial que conducen a la reducción de la pobreza. Si hay cambios en este sentido, ¿cómo se están logrando y cuáles son los efectos? Entonces, son estas preguntas básicas que orientan son nuestras inquietudes principales detrás de la investigación. No podemos hablar de movilidad sin hacer referencia a una nueva escuela de la sociología que argumenta que la movilidad es el fenómeno principal que organiza las sociedades contemporáneas. Que las sociedades no se caracterizan por las estructuras estables y más o menos fijas, sean de tipo de instituciones o relaciones sociales o de creencias o estilos de vida. Se argumenta, sobre todo en la escuela de John Ury y otros,
que no, hoy en día para entender las sociedades contemporáneas hay que empezar con la movilidad, la movilidad de las sociedades contemporáneas. Y que realmente nadie se escapa de eso. No es un fenómeno restringido a los grupos sociales más ricos o privilegiados o más modernos, sino de hecho incide en la vida de todos los grupos sociales, de manera diversa, por supuesto. Y que hay un debate dentro de la sociología al respecto, por supuesto, pero de todas maneras casi todo el mundo está de acuerdo en que la movilidad constituye una característica, condición y exigencia del funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Y que en este sentido hay que tener en cuenta los medios físicos y virtuales, es decir, esta pluralidad de medios de trasladarse real o virtualmente, o trasladar uno o información o dinero o lo que sea, o imágenes. Entonces, esta noción de la pluralidad de los medios exige que tenemos que ubicar las innovaciones en el sistema de transporte físico, como es el caso de los metrocables o los cables aéreos, con la inserción en los barrios periféricos también de los medios virtuales. Encontramos, por ejemplo, que esta nueva infraestructura y sistema de transporte es importante para un grupo relativamente pequeño, es decir, hay entre un 5 y 10% de usuarios regulares de la población de los barrios en el área de influencia, principalmente hombres vinculados al sector formal de la economía y que hacen traslados relativamente largos dentro del área metropolitana. Pero para los jóvenes es mucho más importante el teléfono celular. Y para otros grupos sociales, otros jóvenes o amas de casa, ni tiene una importancia clara en ningún sentido. Entonces es importante, no es simplemente que los cables aéreos han penetrado estos barrios periféricos, sino otros medios de comunicación o de movilidad que deberíamos tener en cuenta. En todo caso, lo que caracteriza a las sociedades hoy en día es la idea de las geografías sociales múltiples y simultáneas, que tienen un efecto general de desterritorialización de la vida urbana. Es decir, podemos mantener relaciones de trabajo, de amistad, de aficiones, de ser aficionado de un equipo de fútbol o participar en actividades, no sé, con grupos ambientales o de derechos humanos o de pequeños negocios, a través de múltiples escalas geográficas. Y de hecho lo hacemos a través del Internet, la última generación de teléfonos móviles, etc. Y vivimos múltiples escalas geográficas al mismo tiempo, que necesariamente tienen un efecto de debilitar nuestras relaciones con el territorio geográfico inmediato. Entonces es otro contexto importante para tratar de entender el significado de una infraestructura como un cable aéreo. No tengo tiempo para entrar en detalles sobre la cuestión de las movilidades y fluidificación de las sociedades, pero este aumento vertiginoso de la movilidad
ya, argumentan otros sociólogos, ya no es el lujo de antes, sino se ha vuelto con la ampliación y profundización de la movilidad una carga pesada. Y eso tiene mucho que ver con el rompimiento de las estructuras colectivas y la individualización institucionalizada de la vida social hoy en día y la apariencia de los nuevos medios de comunicación y transporte como absolutamente fundamentales y vitales para coordinar rutinas individualizadas, aún a nivel de la actividad alrededor del trabajo o la coordinación de las actividades familiares. Hoy en día coordinar una reunión de cualquier tipo es un reto, debido a la fragmentación y individualización de las rutinas de cada uno. No es que hoy en día todo el mundo sale de la fábrica a las 5 y vuelve al club de ejecutivos o de los obreros y comparten ciertas actividades. No, la movilidad es absolutamente, o los medios virtuales especialmente de la movilidad, son fundamentales en hacer esta coordinación básica de la actividad social, que tiene implicaciones importantísimas. Uno, lo que vivimos en todas las ciudades, incluso las medianas y pequeñas, o los medianos, en todo el mundo, es el problema de la congestión en cuanto a los medios físicos de traslado. Uno de los problemas principales de las ciudades hoy en día, la congestión vial. La ampliación de los medios virtuales ha conducido a otro tipo de congestión, que es una congestión del tiempo. La congestión del tiempo individual para poder cumplir y coordinar esta complejidad de rutinas en la vida cotidiana. Los medios han acabado con la idea de la jornada de trabajo, de 9 a 8 a 6 o 9 a 5. Ya el trabajo exige esta conectividad permanente. No hay jornada como una de estas estructuras estables capaz de resistir la poder y potencia de los flujos, ¿cierto? Uno no puede desconectarse del trabajo. Cuando uno anda con un teléfono móvil, o 2 o 3 en el bolsillo, pero este mismo fenómeno se repite en muchas maneras y simplemente una de las consecuencias es que ya no tenemos tiempo para nada. O todo se hace con afanes y por lo tanto la condición estresante de la hipermovilidad de las sociedades contemporáneas. Por el lado de la hipomovilidad también viene la inmovilidad. Y si en los estratos más altos o más conectados, digamos, en los procesos de globalización, tenemos el otro extremo de una inmovilidad y apego o anclaje en un territorio por una falta absoluta de recursos. Y la apariencia de unos obstáculos y restricciones del movimiento, el movimiento físico dentro de estos territorios que operan como anclajes y que inmovilicen o que espacialicen la inmovilización de los grupos sociales con menos recursos y más marginados de los procesos sociales contemporáneos. Si vamos a hablar de movilidad, hay
e inmovilidades de pareja inseparable. No podemos ignorar fenómenos como muy fuertes en la ciudad de Medellín, pero también operan en muchas ciudades de América Latina y a lo mejor otros continentes también. En cuanto a las bandas delincuenciales, las bandas y combos de Medellín, que ejercen un microcontrol sobre los territorios residenciales, que crean barreras invisibles al libre movimiento entre distintos sectores de la ciudad, que establecen obstáculos muy fuertes en cuanto al movimiento de los jóvenes a asistir al colegio, por ejemplo, a participar en ciertas actividades sociales locales, y el fenómeno del desplazamiento intraurbano forzado. Entonces, esta movilidad perversa, obligada y forzada bajo la cuestión de amenazas y el terror, ¿cierto? Entonces, hay un conjunto de fenómenos bastante complejos operando en los sectores populares donde en Medellín y en otras ciudades se están construyendo este nuevo e innovador sistema de los cables aéreos. Y no podemos olvidar este contexto en el cual los metrocables operan. Entonces, para tratar de resumir unas ideas, deberíamos tener en cuenta que la movilidad incluye y organiza de una manera particular las nociones de transporte, accesibilidad y conectividad en cuanto al movimiento material e inmaterial. Y hay algo en los estudios urbanos y la planeación del desarrollo urbano que es curioso. Este lado del transporte del diagrama tiende a ser el campo de la planeación física urbana, entendido como infraestructura, y al lado de lo inmaterial y los medios virtuales tiende a ubicarle en los programas de educación y desarrollo económico. Creo que tenemos la obligación de tratar de establecer unas relaciones más completas y complejas en relación con este conjunto de medios de movilidad. Entonces tenemos el reto de tratar de articular y reformular esta relación entre la ingeniería y la sociología en cuanto a la movilidad. Romper esas fronteras, incluso en nuestra manera de entender y planificar las ciudades en su conjunto, y yo diría especialmente para entender el significado de los cables aéreos en los sectores populares. Para no detenerme más tiempo de lo previsto, tratando de resumir este conjunto de ideas expuestas muy a la carrera, creo que señala algunas indicaciones conceptuales en cuanto a lo que podríamos esperar en cuanto a los múltiples impactos de los metrocables en los sectores populares de Medellín. Que no sería razonable ni lógico esperar que los metrocables conduzcan directa e inexorablemente a una mayor integración de los barrios populares y la reducción de la pobreza. Hay que tener en cuenta las condiciones de informalidad de dichos sectores, en el trabajo, en el acceso a los servicios públicos, en las relaciones con la administración local, en los órdenes de poder y prestigio, etc.
Porque si algo sale con cierta claridad en cuanto a una indicación conceptual sobre la movilidad, es que no es un fenómeno, la movilidad no es un fenómeno uniforme y plano con lo que va a producir los mismos impactos y consecuencias en contextos socioespaciales distintos. Y que sería muy importante en el análisis detallado considerar el conjunto de barreras y obstáculos para una mayor integración urbana, incluyendo las rutinas cotidianas de la población en toda su diversidad y los horizontes sociales y las expectativas individuales. Entonces, iban como consolidándose este conjunto de ideas alrededor de la movilidad y su significado para la vida urbana y barrial. Por supuesto, es un campo con muchas incertidumbres. Lo curioso es que los estudios sobre la movilidad se han concentrado en las sociedades hipermóviles. Hay muy pocos estudios para guiarnos en relación con el significado de la movilidad para los sectores relativamente marginados en términos socioespaciales. Entonces, en este sentido, tenemos el reto de abrir terreno en nuestra manera conceptual de analizar e interpretar el significado, en este caso, de los nuevos sistemas de cables aéreos. Con eso termino. Muchas gracias y más o menos a tiempo. Muchísimas gracias.